Entonces, como te comentaba, la idea de esta conversa, yo sé que tienes el tiempo muy comprometido, es un poco de forma muy didáctica explicarle a... Yo tengo un canal en YouTube y de hecho que yo voy a fragmentar la entrevista en pedacitos para ir soltando en redes sociales, ¿no? Eh, en Ya. estos conceptos que muy poca gente, digamos, conoce o solamente, si tú te das cuenta, el gran problema del periodismo peruano es que eh, periódicamente hace notas recurrentes en web, buscando clickbait en realidad, ¿no? Por ejemplo, el mejor colegio del Perú es XX, según la IA. Tú pones la palabra según la IA en Google, en noticias, y te salen un montón de notas periodísticas web donde atribuyen a la IA que el restaurante tal es el mejor según la IA, el colegio tal es el mejor según la IA, el barrio tal es el más seguro, o sea, todo le atribuyen a la IA o a ChatGPT. Entonces yo personalmente lo que veo que es el nivel de periodismo peruano es muy superficial, ¿ok? Y en realidad lo que no están haciendo es lo que me enseñaban en el comercio en su momento, que era informar, educar y orientar al lector. Que es un poco lo que vamos a hacer en el blog, ¿no? Educar, informar, evangelizar. Si te pueden pagar, buena hora, pero digamos la idea base es esa, ¿no? Entonces mi primera pregunta va por ese lado. Es el abordaje de lo que es la inteligencia artificial generativa, para hablar de ese caso muy puntual. ¿Tú Ujú. qué consideras que está siendo bien tratado en tu país, en este caso el Perú? ¿Tú cómo lo ves desde afuera? Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de distintos niveles, ¿no? Hablamos, por ejemplo, a nivel de usuario, a nivel, por ejemplo, de caso de uso, y a nivel, digamos, de ingeniería, y finalmente a nivel científico. Ujú. Todos están haciendo inteligencia artificial a distintos niveles, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del caso del periodismo, estamos hablando de un caso de uso particular. Hay IA, por ejemplo, usado en medicina, hay IA utilizado en educación, y en este caso también hay IA usado en el periodismo. Ujú. La ventaja de la inteligencia artificial generativa, tomando en caso, por ejemplo, de ChatGPT, creo que radica en resumir. Tienes fuentes de informaciones diversas, tienes una gran cantidad de información, es muy bueno y está entrenado para resumir. Literalmente resumir en términos matemáticos es muy parecido a una traducción. Es decir, si quieres traducir de español a inglés, es muy parecido también de resumir de inglés a inglés, pero en menor cantidad de texto, ¿no? Ajá. El periodismo debería de repente tomar ventaja de la capacidad que tiene ChatGPT de resumir cosas, pero digamos, no para dejar al libre albedrío de ChatGPT que escriba lo que desee, sino simplemente de ser una herramienta que te permita condensar información que está variada y dispersa por varios lugares, ¿no? Y usarlo como una plantilla para poder mejorar o para poder rápidamente escribir una nota. Pero dejarle, por ejemplo, que haga toda una nota periodística, es un poco de repente no darle la importancia que merece el ser humano en todavía la ventaja que tiene en razonamiento, sentido común y sobre todo en todo lo que llamamos la inteligencia per se, ¿no? O sea, coincidimos en el sentido de que herramientas como ChatGPT no solo sirven para hacerle preguntas al libre albedrío, sino para, como tú señalas, darle instrucciones u órdenes para que hagan tareas como con resumen de nota de prensa o revisión de un texto como corto de estilo, o generar propuestas de titulares o un brainstorming para diversos temas que pueden desarrollar. Correcto, correcto. Siendo el 2023, casi 24, la IA todavía no puede automatizar cosas, sobre todo la IA generativa. Entonces, todavía no le podemos dar el libre albedrío de que escriba una nota de prensa, pero sí digamos que nos ayude, sea un asistente, quizás, o va a ser el asistente perfecto, que te diga, oye, ponle tal imagen, oye, ponle tal título, pero siempre el ser humano debe tomar control. A esto le dicen agencia. Un ser humano debe ser, o debe dar la agencia, la orden, debe dar el control de calidad, por ejemplo. Correcto, correcto, claro. Nosotros debemos ser los que controlemos y yo lo comparaba al momento con un cuy. El cuy cuando tú lo sueltas se va por cualquier lado, pero tú tienes que hacer el camino para que llegue a tu objetivo deseado. Es un poco eso, ¿no? Porque a veces el bot alucina y te sale con cosas que si tú no tienes ese conocimiento, no eres especialista en el tema,
puede asumir que es verdad. Entonces, por eso yo, y eso ya en talleres con profesores, les indicaba que en manos de estudiantes es riesgoso, porque no son especialistas cuando hacen consulta por un determinado tema y siempre van a tener que cruzar información, ¿no? Correcto, correcto. Sobre todo estamos hablando del uso profesional de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, Como por ejemplo una noticia. Entonces ahí ya implica un código ético profesional de cuál es el producto que estás dando y cuáles son las garantías que das sobre ese producto. sí. Al comienzo hablabas de tipo de inteligencia artificial y en esto hay un poco de confusión porque, digamos, de manera resumida lo que yo entiendo es que hay inteligencia artificial, la tradicional, la que conocemos con sensores y procesamiento de datos para uso industrial, vehículos autónomos, razonamiento, análisis como tiene Google, etcétera. Y la otra que es la inteligencia artificial generativa, la que está, digamos, en el boom. ¿Es correcto esa acepción? Es correcto, es correcto. Digamos que existen dos tipos de IA, o se puede clasificar a la IA en dos tipos, la discriminativa y la generativa. La discriminativa es aquella que puede clasificar. Por ejemplo, tienes el rostro de una persona, es hombre o mujer, discriminas entre dos clases. Tienes un texto, es positivo o negativo, o cuál, digamos, tipo de sentimiento tiene, ¿no? O tienes de repente un texto y te dice, esta parte corresponde a un personaje, Donald Trump. Esta parte es el nombre de otro personaje, de repente Barack Obama, ¿no? Entonces trata de, dentro de un conjunto de clases, tomar una con gran predicción. Hasta hace unos 3 o 4 años, probablemente 3, era, digamos, el boom de la IA, porque permitía hacer eso con una gran exactitud. De hecho, quizás el 90% del producto, del producto económico de la inteligencia artificial sea la IA discriminativa hasta ahora. Lo que estamos viendo ahora en ciernes es la IA generativa, que ya existía desde hace mucho tiempo, pero nunca a niveles tan elocuentes, nunca a niveles con tanto sentido de razonamiento y sentido común como hasta ahora, ¿no? La técnica existía, la matemática existía, pero nunca se había logrado escalar a niveles tan altos de capacidad. Esto hace de que, por ejemplo, estos algoritmos que se llaman redes neuronales, que son la base tanto de la IA generativa como la IA discriminativa, Ujú. nunca se han escalado a nivel de tener datos del tamaño de Internet, por ejemplo. Claro. Hace poco hay una publicación, se llama Information is Beautiful, no sé si, que tiene un mapa que te voy a compartir para que lo veas acá, que la puedes ver. Me parece sumamente Okay. interesante porque un poco que te muestra la evolución de todos esos modelos de lenguaje. La puedes ver, ¿no es cierto? Perfecto, me encanta, me encanta. Sí, mira, Eso es un poco lo que estamos hablando. sí, es interesante porque cómo te marca desde el año 2018 con BERT de Google. Uh-huh. Y Mira, cuando hablo de IA discriminativa me refiero a BERT, que es el punto que está más a la izquierda. sí, esta. Ese es IA discriminativa. Ese es básicamente lo que sucedió en 2020. Se Ok, dijo de que las redes neuronales podían, por ejemplo, clasificar texto como nunca antes. Y digamos que este ya era un modelo monstruoso en su tiempo. Si ok, tú la comparas definitiva. con... Exacto. Y acá Pero en no es IA. 2019, miras, GPT-2. Exactamente. El siguiente año probablemente, o Correcto, el sigue año siendo, siguiente, fue un año después fue. claro, GPT-2 sigue siendo 2020. Ambos en general son como el cerebro izquierdo, en el caso de BERT, y el cerebro derecho Ya. del ser humano. Me explico. El cerebro izquierdo es mucho más lógico, es mucho más orientado a resolver tareas, digamos, muy específicas. Ujú. El cerebro derecho, en cambio, es mucho más orientado a tareas, digamos, artísticas, ¿no? Entonces, estos dos representan el lado izquierdo del algoritmo Transformer, en el caso de BERT, o el lado derecho del algoritmo Transformer, en el caso de GPT-2. Ujú. Mientras el lado izquierdo está entrenado para clasificar entre clases, el lado derecho está entrenado para predecir palabra a palabra o para reconstruir palabra a palabra el texto. También usado para traducir. Digamos, si quieres traducir de español a inglés, harás la traducción palabra a palabra, ¿no? Sí, Entonces, es un poco, lo que sigue después es un poco extrapolar esto a tamaños gigantescos. Y mientras sucede esto, tenemos algoritmos que parecen cada vez más inteligentes.
Sí, y después aparece el 2020, un año después, Megatron, el de Meta. Es otro tipo de BERT. Sí, lo interesante es esa evolución continua. Bueno, acá ya viene GP3, GPT-3, el de 2020, pero a partir de 2021 me sorprende que esto no lo tenía mapeado. Buda o la de los chinos. Hay tema de la barrera idiomática y cultural, obviamente, ¿no? Correcto. El eje Y, en este caso, el eje vertical, representa los billones de parámetros. Eso te iba a decir, mira cómo superaron la barrera Ujú. de manera abrupta, o sea, es impresionante, de verdad. Billones en español, billions en español sería 1.000 millones. Sí. Explica a la gente lo que Entonces, son los parámetros, ¿eh? Entiendo que te da más coherencia y eficiencia, ¿no? Al procesar información. no necesariamente eficiencia, porque la eficiencia es hacer lo mismo con menos recursos, pero sí más coherencia, más naturalidad. Más Si naturalidad. hablamos, si hablamos de un cerebro, digamos, tenemos un cerebro más grande, con más capacidad, con más neuronas, con más interconexiones entre ellas, y Ujú. por lo tanto con más memoria para memorizar más hechos, para memorizar más tipos de tareas, etc. Y esto es algo que nosotros no conocemos, los occidentales, por no conocer ese idioma chino, ¿no? Claro, claro, claro. Está, por ejemplo, Ernie, que está al lado derecho. Ernie es El de 4.6. Baidu, creo Es de que es. Baidu, el rival de Google. Ujú. Exacto, el rival chino de Google. Y acá Pero en está, general, todo lo que GPT será un IA generativo. mira, aquí está Huawei, el teléfono vetado en el país donde vives, Y ¿no? también está Llama, más allá, el de Facebook. Sí, Um, acá aparece ya Lambda, ya. Es el de Google y Lama, el de Facebook, claro. Bueno, también lo podemos ver acá, mira. Yo marco acá Meta y puedo ver la genial, evolución de genial. Meta. Mira, con Megatron 2020 y después ya acá está Lama, febrero 2023. Que reciente, en realidad. Ah, Hablemos un poco de Lama. Entiendo, yo estoy viendo eh, que Lama, digamos, es un programa. Bueno, me he puesto en lista de espera porque todavía no me dan el link de código abierto que tú lo puedes descargar en tu laptop y entrenar sin contrato de internet necesariamente. ¿Es correcto? es correcto. Yo estoy usando Orca. Orca y uno que se llama. Está en GPT-4 All. Pero no es muy bueno, es un poco lento, pero sí ayuda a procesar textos locales, ¿no? Digamos, si, no sé, una entidad pública quiere analizar documentos, bueno, puede usar ese para que su documento no se vaya a servidores gringos, ¿no? Ese es un tema que es interesante también que la gente sepa, ¿no? O sea, que cuando tú subes tu PDF o un documento en una plataforma como ChatGPT 4 o Claude o ¿cómo se llama? Assistant, ¿no? En Poe ahí tiene varias plataformas. Tú estás enviando ese documento a un servidor en los Estados Unidos, ¿es correcto? Correcto. Y los, Algo que quizás la gente no sabe también es de que estamos constantemente enviando datos a la nube desde el celular. Y, por ejemplo, esta llamada está yendo a la nube también. Ah, y queda eh, guardada ahí, claro. digamos, el celular está grabando los pasos y está tomando un backup en la nube también. Claro. Entonces, está constantemente haciendo esto. Ahora, hay formas de hacer esto de forma O sea, relativamente. perdóname que te corte, no hay forma de evadirse que tu data, cuando sube a la nube o viaja por internet, quede almacenada y se usa para entrenar los modelos de lenguaje. Es posible, digamos, ¿cómo se dice esto? Um, encriptar la información de modo que incluso existen modelos que no funcionan con, digamos, con la data original, Ajá. sino con representaciones matemáticas encriptadas de esta data. Esto se le llama federated learning o aprendizaje federativo. Entonces, muchos de los datos del celular se envían encriptados a la red, incluso si una persona que trabaja en esta empresa no podría leerlos, Ok, porque solamente representan una secuencia de números, ¿no? Entonces, digamos, hoy en día existen mecanismos y protocolos para que incluso la información que enviamos no sea accesada por personas internas. de acuerdo. Digamos que eso a- aliviaría estas preocupaciones de poetas, artistas, bueno, y el mismo New York Times, ¿no? Con que ellos consideran que toda su información que se publica en Internet
es necesariamente entrenada o utilizada para los modelos de lenguaje. ¿Qué tan cierto es esto? Es cierto, es decir, estamos hablando de datasets públicos que se utilizan, ¿no? No la de pago, digamos. O sea, Exacto. no entra a la página de suscriptor. Digamos. No, 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 no. Estamos hablando literalmente de datos públicos, que son un montón además. Claro, Quizás el ejemplo más concreto sea Wikipedia, que son 20 gigas de información, por ejemplo. Pero claro. existen datasets públicos como C4 o C4, que son 350 gigabytes de páginas, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día es posible tomar lo que se llama snapshots o, digamos, backups de todas las páginas de Internet que están disponibles de Claro. forma pública y entrenar En tu todos propio los modelo. idiomas, entiendo, ¿no? Exacto, o sea, eso es de dominio público. Las páginas públicas de Internet, uno puede encontrar snapshots de estas páginas, incluso categorizados por mes y año, ¿no? Ahora, no todas las páginas sirven y mucho de esto contiene literalmente datos que no se pueden utilizar. Pero existen, digamos, cosas. Este snapshot particular que te digo se llama Common Crawl. Tú lo Ujú. puedes buscar en Internet, Common Crawl, y puedes descargarte snapshots de Internet públicos, ¿no? Claro, que es un poco como, hay una página de recuerdo, se llama archive.org, que lo que hace son snapshots de publicaciones digitales y tienes un archivo hasta determinado año de periódico. Bueno, ya no tiene el comercio del año 96, pero sí tiene un poco más adelante, porque entiendo que, bueno, se va cargando el servidor y hay data que hay que purgar, ¿no? Entonces, pero sí, que ese es el proceso que deben hacer, ¿no? Con Snapchat que tú mencionas. Ok, Exactamente. entonces, está, ¿verdad? Volviendo al tema de este mapa que tenía de los... ¿lo puedes ver ahí? No, ¿no? O comparte, no. No, porque, Pero acá estábamos viendo, por ejemplo, ahora sí, este es el desarrollo chino, desconocido en realidad para quien habla y supongo que para el mundo occidental, el gran desarrollo que han venido teniendo en el año 2020, ¿no? Con todos estos bots, bueno, uno de Huawei, otros de Alibaba, acá hay uno de Alibaba, Tongyi Qianmen, no Sense Chat, el Sense Time, no sé, no será el periódico, supongo, no sé. Bueno, Ernie, que es el más popular y que, bueno, ya están con Ernie 3.5. Este, Otra cosa interesante que vi acá es la aparición de Amazon, ¿no? Tardía, tardía, pero bueno, comenzó con Alexa casi en 2022. Bueno, y Titan y Olympus, que es el gran producto que hace poco lo anunciaron, me parece, ¿no? Y que he visto que tiene una política interesante. Están dando becas a estudiantes latinoamericanos para que aprendan sobre inteligencia artificial. En español, además, la convocatoria, ¿no? Creo que sí. Creo me que es una parece genial. Eso es ¿Ah? lo que debería ser el Estado, literalmente. Debería ser un derecho público saber aprender a programar y aprender inteligencia artificial. Sí, hace un par de meses sacaron un documento en la PCM sobre estrategia de gobierno para uso de inteligencia artificial, algo así. Por ahí vi tu nombre, creo, como uno de los firmantes del documento. Yo soy uno de los que estaban, de los miembros del comité que desarrolló la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Perú. Y entonces vale la pena preguntarte, ¿y cuál es el siguiente paso? Porque, ok, ya está el documento, mapearon todo, viendo los alcances, las proyecciones, ¿y qué viene luego? ¿Qué les han dicho a ustedes? El paso natural después de eso es hacer una ley que represente o que plasme la estrategia nacional. En el transcurso de ese tiempo, que eso fue hace como 3 años, en el transcurso de ese tiempo hubieron varios esfuerzos por hacer una ley al respecto. ¿Ya? Lo que tenemos ahora promulgado, creo que fue en agosto del año pasado, fue la primera ley de inteligencia artificial Sí, netamente declarativa, la cual define conceptos fundamentales como el concepto, como la definición de inteligencia artificial, y que pone mucho énfasis en el uso, digamos, para crear puestos de trabajo en el país, ¿no? Sin embargo, es una ley declarativa que no está normada jurídicamente en el sentido de que no especifica, solo especifica la autoridad máxima, pero no especifica, digamos, todas las oficinas, ni cómo, digamos, aplicarlo esto a la ley peruana, que sí tenía la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. claro. Uno esperaría que al ser un problema tan importante, los congresistas del país pondrían esfuerzos en desarrollar esto y generar y normarla jurídicamente. Entiendo de que estaban pensando hacerlo a mediados del año pasado, no sé en qué
quedó exactamente. Sí, leí dos propuestas de ellos. Hay uno que quería regular el uso de videos y voces, pero es un país lleno de leyes en realidad. O sea, mira el ¿De Reglamento acuerdo? Nacional de Tránsito, o sea, es un reglamento perfecto. El tema es que nadie hace cumplirlo, manejan como salvajes. Y en este caso, claro, yo soy un poco más partidario de la formación, ¿no? O sea, como le decía a los profesores, hay que enseñar a los alumnos a usar y hablar del tema de la ética, ¿no? De la autorregulación en la necesidad de conducir en la inteligencia artificial, ¿no? E inculcar, ¿no? Evangelizar a estos chicos. Y creo que ahí, pues, como tú dices, falta que el gobierno dentro promueva ese tipo de programas con becas y también, obviamente, la ética tiene que estar contemplada y la responsabilidad social, ¿no? Ese tipo de situaciones. No sé si con esto, con eso podamos tener ese tipo de expectativas, que obviamente nuestras expectativas son muy grandes en realidad respecto a lo que ellos puedan hacer. Quizás sea a partir de todo congreso, pero lo veo bien difícil. A pesar que hay científicos en este congreso, pero igual está en otra nota, otra situación. Pero nada, no hay que tener Totalmente. expectativas, ¿no? Creo que al país le hace falta muchos ingenieros y científicos de inteligencia artificial para sumarse a la cuarta revolución industrial. Y el país debería poner en perspectiva que esto representa una de las pocas oportunidades que tenemos en la vida de tomarse un pasaje en este bus que se llama Progreso, ¿no? Que Sí. muchos países están invirtiendo de lleno. Estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Francia, estamos hablando de China, que están, digamos, invirtiendo a full para poder, digamos, ser parte de este nuevo movimiento, ¿no? Si uno se Sí, pone a... Dime, Juan Carlos. no, no te escucho, me parece bien. Yo te iba a comentar, para que continúes, debe ser, no sé si la palabra adecuada es doloroso, pero viviendo en Estados Unidos, siendo publicado una empresa que trabaja este tema, ver cómo en tu país no existe esa apuesta, ¿no? En cuanto al desarrollo, sobre todo la voluntad política. O también empresarial, ¿por qué no? ¿No? Debería tener una voluntad empresarial aquí, creo yo, por lo menos en una Sin duda, universidad. sin duda. Yo particularmente y muchos peruanos tratamos de poner nuestro grano de arena para que esto cambie. Se entiende claramente de que este tiene que ser un cambio de abajo hacia arriba, ¿no? Que son los cambios usualmente más duraderos en la historia. Te sorprenderías de la cantidad de cartas de recomendación que he firmado, por ejemplo, para que muchos chicos puedan salir afuera a estudiar una maestría o un doctorado en computación. Y mucha gente está intentando constantemente salir afuera para profesionalizarse y saber más de estos temas, ¿no? Pero debería ser, digamos, una directiva nacional, una estrategia nacional, invertir en estas cosas. Mi sueño es de que el Estado, el gobierno, por ejemplo, dé como derecho que cada persona tenga la posibilidad de aprender a programar Python, por ejemplo. De modo de que tú tengas toda la información disponible en Internet de cómo programar Python y básicamente con una computadora e Internet puedas literalmente aprender a programar diariamente con información actualizada. Y luego el Estado debería, por ejemplo, darte un certificado si pasaste el examen y eso debería posibilitarte trabajar en una industria relacionada a programar, ya sea nacional o del extranjero, ¿no? Entonces debería haber un camino desde alguien que tiene un DNI hacia alguien que trabaje en una empresa de computación por aprender simplemente a programar. Y luego con la inteligencia artificial es muy parecido el camino. A lo que voy es de que estamos en un periodo de la humanidad en la cual existe una gran cantidad de trabajo, quizás más cantidad de trabajo que personas que saben estos temas de forma profesional. Y el Estado debería ciertamente tener una estrategia clara. Ese es un buen punto que rescato. Tú hablas de la formación de programación de Python. Cuando me hablas de esto, ¿te refieres a que pueden ser chicos que sean en el colegio, terminados de secundaria, o tienen que estar necesariamente en la universidad? Es decir, ¿hay que ir a la universidad para ser programador y trabajar temas de inteligencia artificial? No. De hecho, existen casos bellísimos de gente que vive en la calle y que ha aprendido a programar y que después de un año de estudios por su cuenta y autodidacta, de forma autodidacta, empieza a trabajar en empresas de computación y terminan en corporaciones incluso, ¿no? Entonces, nunca antes existió un camino tan directo y tan corto y tan bien señalado entre la educación y la prosperidad en la historia. Es que el gran problema de Perú, así como son las leyes, así como tenemos miles de leyes,
es la cartonería. En el Perú hay muchas entidades, tanto privadas como públicas, que te exigen el cartón de la universidad, la licenciatura, el doctorado, la maestría, ¿no? Incluso cuando prestas un puesto de trabajo para redes sociales, quieren que tengas el curso, así sea del Instituto NN, ya, ahí se vale, ¿no? Pero tienen el cartón, matan por el cartón. Tú no vas a encontrar un funcionario público, a menos el PCM o una entidad pública, que mate por el cartón. ¿Y no habrá cartón? ¿No hay notificado? Porque, por ejemplo, me ha pasado mis talleres, me han pedido cartón. Digo, no, te puedo dar uno con mi nombre y con mi firma, pero no hay, porque acá lo que interesa es el conocimiento y cómo tú ese conocimiento que has adquirido puedes volcarlo en tu vida diaria, en tu trabajo. Vas a hacer algo que el resto de personas no sabe hacer, porque estás usando una herramienta digital que te va a potenciar creatividad, imaginación, productividad, etcétera. Bueno, ahí ya los convenzo, pero el gran problema es justamente ese, ¿no? O sea, tú vas a creer acá que un homeless en la calle, una persona de trabajo que aprenda a programar, o un ciudadano extranjero que sepa Python, creo que le van a dar trabajo acá fácilmente, es bien complicado. No es Sin el país de embargo, las oportunidades, pues. sin embargo, esta revolución industrial nos agarra en una forma digital. Es decir, existen más trabajos fuera de Perú que dentro de Perú en computación. Entonces, ya no estamos restringidos por ámbitos geográficos necesariamente. Cuando yo era estudiante, el sueño de mi promoción era trabajar en Google, por ejemplo. Ujú. Hoy en día, los estudiantes que salen de universidades de Arequipa tienen como sueño trabajar en una startup de San Francisco, en Estados Unidos, y vivir en la casa de sus papás, porque ganan el salario de un ingeniero de California, pero, digamos, viven de una forma ahorrando acá en Perú, ¿no? Claro. Entonces, cuando estamos hablando de programación, computación, inteligencia artificial, estamos hablando de trabajo muchas veces remoto, estamos hablando de videollamadas, estamos hablando de trabajo en equipo de forma digital, cosa que la pandemia ciertamente aceleró bastante también. Entonces, lo que quiero decir a los jóvenes, si nos están escuchando jóvenes hoy en día, es que existen muchas oportunidades en un ambiente digital y que no simplemente se restrinjan por la realidad local que tenemos. Porque en otros lugares, digamos, gracias a la computación, se puede trabajar a distancia y tienes muchas más oportunidades también. Sí, ese es un buen punto. Eh, el trabajo remoto sí les da una posibilidad. Hay muchas páginas, yo conocí Fiverr, por ejemplo, que antes había para diseñadores, fotógrafos y supongo y también hay para programadores. No he vuelto a revisar ese año, pero sí, deben haber ofertas de ese tipo por ahí. Y, y claro, hay otros, sí, pues no hay edad además para aprender, ¿no? Programación en Python. No, no hay que, perdón, Juan No Carlos. hay edad, mínimo, máximo. No, o sea, en el Silicon Valley, por ejemplo, que es donde yo trabajo, es ilegal poner tu edad en tu currículum. Entonces, tampoco, digamos, mucha gente trabaja y no ha ido a la universidad, por ejemplo. No estoy animando a que la gente no vaya a la universidad. Lo que estoy animando es decir de que no existen límites hoy en día para, digamos, trabajar en computación. Particularmente importa más tu experiencia previa que incluso si has terminado o no la universidad. Si quieres trabajar en Google o Meta. Ujú. Interesante. Entonces, me comentas, sí, sí, es bueno que los que estaban viendo esa entrevista, o los que, sí, los que están viendo, eh, sepan eso, ¿no? La experiencia, la posibilidad de programar, que no hay edad en realidad, ¿no? Sí sé que hay muchas páginas en internet donde tú puedes aprender a programar, incluso de manera autodidacta, o inversiones como 30 soles en Udemy o Doméstica, que te ofrecen cursos de ese tipo, ¿no? O Y Platzi. claro, y ya para cerrar, algo de tu lado personal, cuéntanos, Omar, ¿cómo es que así llegaste a trabajar en Silicon Valley? Que es el sueño de todo programador, supongo, ¿no? Yo hice mi pregrado en la UNSA, en Arequipa. La UNSA significa la Universidad Nacional de San Agustín. Yo me dediqué mucho a investigar. Desde muy joven, cuando estaba en la universidad, entendí este concepto de inteligencia artificial y literalmente me apasionó tanto que no dejé de estudiar, incluso en las vacaciones, en las huelgas. Entonces quería entender a más detalle y entendí claramente de que no iba a alcanzar los 5 años de la universidad para poder entender a detalle lo que estaba dentro. Así que
Hice todo lo posible para tener un doctorado afuera, estudié bastante, pero también hice mucha investigación. No sabía de que la investigación era como una carta de presentación para poder, digamos, postular una beca afuera, ¿no? Tuve una beca en Chile, en Brasil y dos en Estados Unidos, y finalmente tomé la que me daba la posibilidad de estudiar el doctorado afuera, en Estados Unidos. Terminé el doctorado, hice prácticas en IBM Research, en Intel Labs. En Intel trabajé en el equipo que hizo la silla de ruedas para el profesor Stephen Hopkins. Y luego finalmente trabajé en Intel 5 años. Luego fui gerente de investigación en un banco llamado Capital One en San Francisco. Y luego fui científico investigador en una red social llamada Twitter. Entonces, es un poco el trayecto, ¿no? Un trayecto marcado por la educación, que puede ser transitado por cualquier persona en Perú. Yo tengo una entrada en el comercio que dice el camino de la computación. Si alguien está interesado en un camino que ha sido demostrado que funciona por mucha gente alrededor del mundo, busque en Google el camino de la computación y va a ver un discurso detallado de cómo funciona esto. Lo voy a linkear en complicada para el video en YouTube, una entrevista luego con la y también pues una nota para Video Futuro, obviamente. Quería que me cuentes más detalles de esta famosa CIA Stephen Hawking que tú participaste. ¿Cuál fue el rol que jugaste ahí en el que tiene que ser una silla inédita, no sé, o ya la están fabricando en serio? No, era un proyecto que se llamaba el Proyecto Hopkins, ¿Ya? el cual estaba a cargo de mi equipo dentro de Intel. Mi equipo se encargaba de generar nuevos tipos de interacciones con la computadora. Estamos hablando de generar, por ejemplo, o de entender señales, digamos, de electromagnéticas, estamos hablando de entender señales auditivas, estamos hablando de entender señales como, por ejemplo, sentimientos o niveles de estrés. Entonces, era el equipo adecuado para poder investigar este tema. Ujú. Literalmente todo el equipo trabajó en generar alguna característica de este sistema, ¿no? Cuando hablamos de la silla de ruedas, estamos hablando principalmente de un sistema de comunicación, el cual consiste de un sensor de distancia, el cual se ubica en el cachete o en la parte superior del rostro de la persona, ¿no? El cual mide la distancia hacia la nariz y basado en esta distancia se puede traducir en una pantalla posiciones como izquierda, derecha, abajo, arriba, y eso a manera de un celular que se va tipeando, una persona puede literalmente capturar carácter por carácter hasta formar una palabra. Ujú. Hicimos en el equipo fue reducir de alrededor de 5 minutos que tomaba generar una oración para Stephen Hopkins, alrededor de 40 segundos, ¿no? Entonces aceleramos el proceso de generación de texto para que esto suceda. El proyecto terminó hace mucho tiempo porque esta persona lamentablemente falleció. Ujú. Sin embargo, todo el código fuente y todo el sistema está disponible en GitHub para que la gente quiera, por ejemplo, pueda seguir con este proyecto. Ok, sí, habla un poco de GitHub, muy poca gente lo conoce en realidad. GitHub es un repositorio de código donde la gente, por ejemplo, pone su código fuente de un programa que está haciendo para que la gente lo pueda compartir, copiar, clonar o pueda crear mejoras sobre esto, ¿no? Si no se crea mejoras, puede mandar las mejoras al sistema original y el autor original puede tomarlas, incorporarlas y hacer que el sistema sea mucho más estable. Mediante este sistema han sucedido cosas como Linux, por ejemplo, o han sucedido cosas como muchos de los modelos que vemos también en inteligencia artificial, Ujú. también están, digamos, Sí, son de código abierto porque han sido bajo la colaboración de muchas personas también. ok, Omar, muy bien, creo que eso será todo, porque de hecho que más adelante te voy a molestar con la entrevista, pero sí me Nunca se gustaría que que tu último, aunque ya se los has dicho, pero igual es importante recalcar para los jóvenes cuál sería tu mensaje final para las personas que ven esta entrevista, sobre todo los jóvenes que estén interesados en inteligencia artificial o que de repente estén buscando una oportunidad, no saben qué estudiar, pero les interesa el uso de la tecnología, son gamers, no sé, ¿qué podrías aconsejar tú a ellos? Primero, de que existe una gran oportunidad para estudiar y para trabajar en estos temas. Existe un montón de información disponible para aprender estos temas. Quizás este es el segundo renacimiento. El renacimiento fue una época de invención, fue una época de creación de tecnología, ¿no? Pero este segundo renacimiento
culturalmente nos agarra con internet, de modo de que uno puede escribirle un correo electrónico a un profesor en Chile, a un profesor en Brasil, a un profesor en Estados Unidos. Entonces, las barreras geográficas han desaparecido, ¿no? En ese sentido, el consejo que yo le doy a la gente joven es competir globalmente, ¿no? No trates de competir con tu compañero de clase o de repente con la universidad que queda de repente a 6 cuadras de distancia de la tuya, sino el competidor con el que estás literalmente avanzando y aprendiendo a competir vive probablemente en India, vive probablemente en China, de modo de que si tú estés postulando por un puesto de trabajo más adelante, competirá contigo también más adelante, ¿no? Entonces es un poco la mentalidad que yo quiero que la gente tome en Perú, de que en un ambiente tan global y con Internet empezamos a competir globalmente. Y cuando uno empieza a competir globalmente, encuentra en el camino becas, encuentra en el camino información, contactos, networking, que ayudan en ese camino particularmente. Entonces, el camino de la computación está siendo transitado hoy en día por millones de personas en el mundo, en Europa, en China, en India, y ciertamente me gustaría mucho de que muchos peruanos puedan tomar estas oportunidades y sepan de que son reales y que pueden literalmente cambiar a muchas vidas también. Muy bien, Omar, muchas gracias. Agradezco tu tiempo, tu disponibilidad para poder conversar en este pequeño espacio y espero que no sea la última vez. O sea, vamos a seguir en contacto y escuchando las novedades, ¿no? Creo que sí, Juan Carlos.